Módulo 6. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Colecistopatías. Las enfermedades del aparato digestivo. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, abril 2020. Contenido. Cuadro clínico. Fisiopatología. Clasificación. Diagnóstico diferencial. Exámenes generales, parasitológico, drenaje biliar con cultivo imagenológico. Diagnóstico de las complicaciones. Tratamiento médico y quirúrgico. Criterio de ingreso, alta, seguimiento y cirugía. Evolución y pronóstico. Colecistopatías. Cálculos biliares. Epidemiología. La colelitiasis es una de las enfermedades más frecuentes del aparato digestivo y una de las más costosas para el sistema sanitario estadounidense, donde el costo directo anual se estima en $15.000 millones. Cada año, en Estados Unidos, se diagnostica colelitiasis a más de 1 millón de personas y actualmente se realizan más de 750.000 colecistectomías al año. La prevalencia entre los adultos norteamericanos y europeos representa del 10 al 15% y las mujeres se afectan 2 veces más. Los cálculos de colesterol se producen pocas veces entre personas menores de 20 años, pero se observa un incremento brusco, con cada decenio, hasta los 70 años, sobre todo entre las mujeres. Aproximadamente el 20% de las mujeres y el 10% de los hombres presentan cálculos biliares antes de los 60 años. En conjunto, alrededor del 12% de los norteamericanos, es decir, 36 millones de hombres y mujeres, tienen cálculos biliares. La prevalencia máxima de los cálculos en Estados Unidos se da entre las mujeres de origen mexicano, 26%, seguidas de las mujeres blancas, 17%, y afroamericanas, 14%. La prevalencia es extraordinariamente alta entre los norteamericanos nativos, sobre todo entre las mujeres. También las personas chilenas y bolivianas de ascendencia india sufren muchos cálculos biliares, y el cáncer asociado a la colelitiasis es el cáncer gastrointestinal más frecuente en estos países. Factores ambientales. Es probable que los factores ambientales y la predisposición genética interactúen favoreciendo la formación de cálculos biliares. El embarazo podría contribuir al predominio de los cálculos de colesterol de las mujeres más jóvenes, ya que se asocia a un vaciamiento anómalo de la vesícula, inducido por la progesterona, y a un aumento de la saturación biliar de colesterol mediado por los estrógenos. La prevalencia de los cálculos biliares de las mujeres nulíparas es aproximadamente 1/10 parte de las multíparas, 1,3 frente a 13%. La administración exógena de estrógenos en forma del tratamiento de sustitución hormonal y los anticonceptivos orales también fomentan los cálculos. Otros fármacos, como los análogos de la somatostatina, la ceftriaxona y el clofibrato, se han asociado igualmente a una mayor incidencia de colelitiasis. El principal factor de riesgo para los cálculos de colesterol es la obesidad. Las personas obesas presentan una secreción elevada de colesterol biliar, en relación con la secreción de ácidos biliares y lecitina, lo que explica la sobresaturación biliar. Sin embargo, el adelgazamiento rápido comporta, asimismo, un mayor riesgo de colelitiasis. Por su parte, la menor absorción ileal de ácidos biliares secundaria a la resección quirúrgica o a la derivación o a una inflamación activa, por ejemplo, enfermedad de Crohn, incrementa la probabilidad de colelitiasis. Biopatología. Formación de cálculos biliares. Los cálculos biliares representan la incapacidad para mantener ciertos solutos biliares, en particular el colesterol y las sales de calcio, en un estado solubilizado. Los cálculos se clasifican según su contenido de colesterol como cálculos de colesterol o de pigmento. Los cálculos de pigmento se subclasifican como negros o pardos. Casi todos los cálculos de colesterol contienen sales de calcio en el centro, y los cálculos puros de colesterol son raros, 10%. Del 70 al 80% de los cálculos biliares de casi todas las poblaciones norteamericanas contienen colesterol, y los cálculos de pigmento negro dan cuenta prácticamente del 20 al 30% restante. El colesterol de la bilis normal es soluble y forma micelas mixtas con una concentración óptima de sales biliares y fosfolípidos.
Si la concentración es desproporcionada, se sobresatura la bilis y el exceso de colesterol se precipita en forma de cristales monohidratados que, junto con el bilirrubinato, se introducen en un gel mucinoso de la vesícula para crear una arenilla o barro biliares que se agrega y forma el cálculo. Los cálculos pigmentarios negros representan un porcentaje menor, se componen de bilirrubinato cálcico polimerizado que se precipita porque excede la solubilidad del calcio y de la bilirrubina no conjugada. Aparte del envejecimiento, los cálculos de pigmento negro se dan más entre personas con trastornos generadores de un exceso de bilirrubina no conjugada, por ejemplo, hemólisis crónica de las hemoglobinopatías, cirrosis, eritropoiesis ineficaz, sometidas a nutrición parenteral total o con una enfermedad ileal. Los cálculos de pigmento negro se parecen al alquitrán, no se acompañan, de ordinario, de una bilis infectada y se localizan casi exclusivamente en la vesícula biliar. Cálculos pigmentarios pardos. En cambio, los cálculos pigmentarios pardos tienen una textura tosca y se forman fundamentalmente en los conductos biliares como consecuencia de una infección por bacterias que liberan beta-glucuronidasa, hidrolizando el ácido glucurónico de la bilirrubina. La hidrólisis de los fosfolípidos también aumenta, precipitándose así el calcio, la bilirrubina y los ácidos grasos libres y dando lugar, además, a la formación de cálculos de pigmento pardo. Los cálculos pigmentarios pardos representan del 30 al 90% de los cálculos biliares de las poblaciones asiáticas, pueden producirse en todo el árbol biliar y se acompañan, a menudo, de colangiohepatitis piógena. Ciertos enfermos con colelitiasis experimentan alteraciones de la contractilidad vesicular. La disfunción de la vesícula puede obedecer a la propia colelitiasis o a una infiltración excesiva de colesterol en el músculo liso de la vesícula, pero la evidencia revela que la propia éstasis de la vesícula fomenta igualmente la aparición de cálculos. En respuesta a la estimulación nerviosa entérica, la vesícula normal expulsa del 10 al 20% de su contenido al duodeno. La presencia postprandial de grasa en el intestino estimula aún más la contractilidad de la vesícula, que está mediada por el sistema nervioso entérico y la colecistocinina. La éstasis vesicular suele evidenciarse entre los enfermos con factores de riesgo para la colelitiasis, como obesidad, embarazo, adelgazamiento rápido y ayuno prolongado. Más aún, la dismotilidad de la vesícula constituye un factor independiente de riesgo para la recidiva de la colelitiasis entre los pacientes que han recibido tratamiento mediante litotricia con ondas de choque extracorpóreas. Colecistitis litiásica aguda. La complicación más habitual de la colelitiasis es la colecistitis aguda, que afecta al 15 al 20% de los enfermos sintomáticos. La colecistitis aguda se produce cuando un cálculo se enclava en la unión entre la vesícula y el conducto cístico, alterando el flujo de salida y el vaciamiento de la vesícula. El grado de inflamación y la progresión de la colecistitis aguda dependen de la duración y de la magnitud de la obstrucción. En los casos más graves, este proceso causa isquemia y necrosis de la pared vesicular. En la mayoría de las ocasiones, el cálculo se desenclava de forma espontánea y la inflamación va remitiendo de manera gradual. La colecistitis aguda es un proceso fundamentalmente inflamatorio, más que infeccioso, pero la mitad de los enfermos sufren bacterobilia secundaria, casi siempre por Escherichia coli. Tabla 155, 1. Factores de riesgo asociados a la formación de cálculos biliares. Factores no modificables, y factores modificables. No modificables. Envejecimiento. Sexo femenino. Etnia. Genética, antecedentes familiares. Modificables. Embarazo y paridad, obesidad, dieta hipercalórica pobre en fibra, ayuno prolongado, medicación. Clofibrato, estrógenos, octreótido, escasa actividad física, adelgazamiento rápido, hipertrigliceridemia, lipoproteínas de alta densidad disminuidas, síndrome metabólico, éstasis de la vesícula, enfermedad o resección del ileón terminal, nutrición parenteral total, estado de ayuno. Manifestaciones clínicas. El espectro clínico de la colelitiasis varía desde un estado asintomático hasta complicaciones mortales. Entre los sujetos con colelitiasis asintomática, los riesgos anuales aproximados son estos. Dolor biliar en el 1%, colecistitis aguda en el 0,3%, coledocolitiasis sintomática en el 0,2% y pancreatitis por colelitiasis en el 0,04 al 1,5%. Sin embargo, estos porcentajes individuales bajos corresponden a un número verdaderamente elevado de pacientes sintomáticos, habida cuenta de la frecuencia de los cálculos biliares.
En conjunto, del 1 al 2% de los sujetos con colelitiasis asintomática experimentan síntomas o complicaciones graves cada año con este motivo. Manera asintomática. La mayoría de los cálculos cursan de manera asintomática y se detectan en un estudio de imagen realizado por otra razón. La vesícula se llena y vacía con normalidad, y los cálculos permanecen dentro de la vesícula sin obstruir el conducto cístico. Sin embargo, con el tiempo, los cálculos asintomáticos pueden tornarse sintomáticos y manifestarse como cólico biliar por la impactación del cálculo en el cuello de la vesícula o en el conducto cístico. Este tipo de dolor se suele denominar cólico biliar, aunque la mayoría de los enfermos refieren, en realidad, un dolor constante, por la obstrucción del conducto cístico y el incremento progresivo de la tensión en la pared de la vesícula, más que el dolor paroxístico del cólico típico. El dolor se localiza, de ordinario, en el hipocondrio derecho o en el epigastrio y suele irradiar al dorso y a la escápula derecha. Es verdad que el cólico biliar ocurre, de manera clásica, tras ingerir una comida grasa, pero su relación con las comidas solo se da en la mitad de las ocasiones y, con frecuencia, el dolor aparece más de 1 hora después de la toma de alimentos. El dolor dura casi siempre entre 1 y 5 horas y, a veces, persiste hasta 24. Todo dolor de más de 24 horas obliga a sospechar una inflamación aguda o una colecistitis. Los episodios de cólico biliar generalmente ocurren menos de una vez por semana. Los demás síntomas, como náuseas y vómitos, acompañan a cada episodio en un 60 a 70% de las ocasiones. La flatulencia y los eructos también se producen en la mitad de los casos. La fiebre y la ictericia se dan mucho menos en el cólico biliar simple. Algunos enfermos con colelitiasis experimentan dolor continuo, sobre todo en la espalda o en el hipocondrio izquierdo, más que un dolor episódico, y en estos casos hay que plantear otras causas. Colecistitis litiásica aguda. Los pacientes con colecistitis aguda suelen presentar dolor en hipocondrio derecho, parecido al del cólico biliar, aunque no suele remitir, sino que dura varios días y se acompaña, a menudo, de náuseas, vómitos, anorexia y fiebre. En la exploración física suele apreciarse fiebre baja, con dolor y defensa localizados durante la palpación del hipocondrio derecho. El signo de Murphy, el cese de la inspiración durante la palpación profunda del hipocondrio derecho, es un dato clásico de la colecistitis aguda. 1/3 de los enfermos presentan en el hipocondrio derecho una masa palpable, que suele corresponder al epiplón migrado hacia la zona que rodea la vesícula, en respuesta a la inflamación. Puede haber ictericia leve, cifra de bilirrubina menor que 6 mg por decilitro. La ictericia importante es rara en la colecistitis aguda y, si aparece, obliga a sospechar cálculos en el colédoco, colangitis u obstrucción del conducto hepático común por una inflamación pericolecística intensa debida a la impactación, en la bolsa de Hartmann, de un gran cálculo que obstruye mecánicamente la vía biliar. La fiebre alta denota una colangitis ascendente, casi siempre con infección bacteriana. La colecistitis aguda puede coexistir con una coledocolitiasis o sus complicaciones de colangitis aguda y pancreatitis. Diagnóstico. La ecografía abdominal es la técnica de imagen apropiada para reconocer los cálculos biliares. Las ondas ultrasónicas no penetran en los cálculos y se aprecia una sombra acústica detrás de ellos, lo que facilita su diagnóstico. Los cálculos que flotan de manera libre en la vesícula se desplazan hacia una posición declive cuando el paciente cambia de posición durante la ecografía. Si se dan estas dos características, el valor predictivo positivo de la ecografía roza el 100%. No obstante, la presencia de ecos sin sombra acústica podría obedecer a pólipos de la vesícula. En ocasiones no se detectan los cálculos biliares por la falta de contraste de la bilis alrededor de ellos, como puede suceder cuando un cálculo se impacta en el conducto cístico o cuando la vesícula se llena de cálculos. Los pequeños cálculos no proyectan una sombra acústica. El híleo con aumento del gas abdominal, como ocurre en la colecistitis o pancreatitis agudas, limita a veces la visualización de la vesícula. En conjunto, la tasa de falsos negativos de la ecografía, en lo que a la detección de cálculos se refiere, es inferior al 5%, pero se eleva hasta el 15% en la colecistitis aguda. La ecografía también revela una dilatación de los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos. La dilatación ductal puede indicar una obstrucción del colédoco por los cálculos, estenosis distales o una obstrucción maligna. Figura 155, 1.
Imagen endoscópica de pus saliendo por el orificio biliar de un paciente que sufría colangitis ascendente secundaria a coledocolitiasis. Obsérvense varios cálculos pequeños en el duodeno. Figura 155, 2. Ecografía en la que se aprecia un cálculo biliar. Ecografía. La ecografía posee una sensibilidad del 85% y una especificidad del 95% para el diagnóstico de la colecistitis aguda. Aparte de la presencia de los cálculos, los datos reveladores de colecistitis aguda comprenden el engrosamiento de la pared vesicular, mayor que 4 milímetros, y la presencia de líquido pericolecístico. El dolor localizado directamente encima de la vesícula, signo ecográfico de Murphy, también hace pensar en una colecistitis aguda. La gamografía biliar es un estudio incruento, anatómico y funcional del hígado, la vesícula biliar, los conductos biliares y el duodeno, aunque ha sido sustituido en general por la ecografía, salvo en circunstancias especiales, como la detección de una posible fuga biliar tras la colecistectomía o un trastorno funcional de la vesícula. Para esta técnica se inyectan por vía intravenosa derivados del ácido aminodiacético marcados con tecnecio, Technetium 99M, que son captados por el hígado, y excretados con la bilis. Estas gamografías hepatobiliares con ácido aminodiacético proporcionan información funcional sobre la capacidad del hígado para excretar sustancias radiactivas hacia un árbol biliar no obstruido. El isótopo ha de ser captado por el hígado, la vesícula, el colédoco y el duodeno en el plazo de 1 hora. Si no se visualiza la vesícula biliar 1 hora después de inyectar el radioisótopo y se rellenan el colédoco y el duodeno, quiere decir que hay una obstrucción del conducto cístico, lo que, en una situación clínica aguda, posee una alta sensibilidad, 95%, y especificidad, 95%, para la colecistitis aguda, aunque son frecuentes los falsos positivos en caso de éstasis vesicular, por ejemplo, pacientes críticos, nutrición parenteral total. La captación lenta del isótopo por el hígado denota una enfermedad parenquimatosa. El llenado de la vesícula y de los conductos biliares, asociado a un llenado tardío o nulo del intestino, hace pensar en una obstrucción de la papila mayor. Tomografía computarizada. La tomografía computarizada del abdomen resulta menos sensible para el diagnóstico de la colelitiasis que la ecografía y está indicada sobre todo para detectar las complicaciones de la colelitiasis, por ejemplo, la colecistitis aguda, la coledocolitiasis, la pancreatitis y el cáncer de la vesícula. En cambio, la radiografía simple de abdomen aporta poco al estudio de los cálculos biliares, puesto que solo el 15% contiene suficiente calcio para mostrarse radiopaco. Sin embargo, la radiografía simple ayuda al diagnóstico de otras causas de dolor abdominal agudo, por ejemplo, perforación visceral, obstrucción intestinal. En raras ocasiones, la radiografía revela una calcificación de la pared de la vesícula en la colecistitis crónica o signos como neumobilia o íleo, asociado a la colelitiasis en la colecistitis aguda. La tomografía computarizada también suele realizarse para evaluar a cualquier enfermo agudo con dolor abdominal. Permite detectar la colelitiasis, el engrosamiento de la pared de la vesícula, el líquido y el edema pericolecísticos y la presencia de aire en la vesícula o en su pared, colecistitis enfisematosa, aunque su sensibilidad para estos trastornos suele ser menor que la de la ecografía. Resonancia magnética. La resonancia magnética posee mucha sensibilidad para el diagnóstico de la colelitiasis y los cálculos del colédoco, pero omite los que miden menos de 3 milímetros. La ecoendoscopia ofrece una visualización excelente de la vesícula biliar y de los cálculos vesiculares. La recogida endoscópica de bilis para el análisis de los cristales ayuda a detectar la microlitiasis que no se observa en la ecografía transabdominal. El estudio de laboratorio en la colecistitis muestra leucocitosis leve, con 12.000 a 15.000 leucocitos por mililitros. Sin embargo, muchos pacientes presentan un recuento leucocítico normal. Toda leucocitosis mayor de 20.000 leucocitos por mililitros obliga a sospechar una complicación de la colecistitis, del tipo de gangrena, perforación o colangitis. También se han observado elevaciones leves de la bilirrubina, fosfatasa alcalina, aminotransferasas y amilasa en el suero en la colecistitis aguda. Tratamiento. Cálculos biliares silentes. Cuanto más tiempo permanezcan silentes los cálculos, menos probabilidad hay de que produzcan síntomas. Además, casi todos los enfermos mostrarán síntomas de la enfermedad antes de sufrir alguna complicación grave. Así pues, la colecistectomía profiláctica no suele estar indicada en caso de colelitiasis asintomática.
De cualquier modo, la colecistectomía profiláctica debe plantearse en determinados grupos de enfermos, incluso si no hay cálculos en la vesícula. La vesícula en porcelana, con calcificación de la pared vesicular, comporta un riesgo de malignización del 5% o mayor, valor suficientemente alto como para justificar la colecistectomía. Los pacientes con un conducto común largo entre los conductos biliar y pancreático, es decir, anomalías en la unión de los conductos pancreatobiliares, corren, asimismo, un riesgo importante de sufrir cáncer de la vesícula y precisan una colecistectomía profiláctica. La colecistitis aguda es un trastorno potencialmente mortal de los enfermos inmunodeprimidos, razón por la cual suele recomendarse una colecistectomía profiláctica antes del trasplante de algún órgano importante o en ese mismo momento. Los datos también respaldan la colecistectomía de todo paciente sometido a cirugía bariátrica para adelgazar, aun cuando no exista colelitiasis, puesto que el riesgo de aparición de cálculos con necesidad de colecistectomía durante la fase de adelgazamiento rápido, en el primer año que sigue a la operación, roza el 30%. La colecistectomía profiláctica añade un riesgo de morbimortalidad mínimo a casi todas las operaciones bariátricas y está claramente indicada entre los pacientes con colelitiasis. Algunos enfermos con cálculos silentes en la vesícula también se benefician de la colecistectomía profiláctica. Entre los enfermos con drepanocitosis, por ejemplo, la colecistitis puede precipitar una crisis con un elevado riesgo operatorio. Los cálculos biliares grandes, mayor que 3 centímetros, se asocian más veces a colecistitis aguda y carcinoma de la vesícula, por lo que la colecistectomía profiláctica también puede aconsejarse en estas circunstancias. Figura 155, 3. Radiografía simple de abdomen con una vesícula en porcelana. Obsérvese la calcificación de la pared vesicular. Colelitiasis sintomática. El tratamiento quirúrgico de los cálculos biliares ha representado la norma durante más de un siglo. En general, se prefiere la cirugía temprana, en las primeras 24 horas, para los pacientes con cólico biliar. La cirugía mayor ambulatoria es tan eficaz y segura como la cirugía del paciente ingresado. Más del 90% de estas colecistectomías se efectúan por vía laparoscópica y el 3% de estas intervenciones programadas se convierten en una técnica abierta en el quirófano. Las contraindicaciones para la cirugía laparoscópica son el sangrado importante y una cirrosis en clase C de Child. Algunos enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o insuficiencia cardíaca graves no toleran el neumoperitoneo necesario para la cirugía laparoscópica, y las operaciones previas sobre el epigastrio aumentan la dificultad o incluso impiden la laparoscopia. Son raras las complicaciones graves de la colecistectomía laparoscópica, la incidencia de fugas por los conductos biliares es del 0,6 al 1,5% y la de lesiones importantes de los conductos biliares, del 0,3 al 0,6%. Estos riesgos exceden los de la cirugía abierta, pero la tasa global de mortalidad, menor que 0,3%, es menor con la cirugía laparoscópica y la recuperación postoperatoria resulta mucho más cómoda. Modalidades no quirúrgicas. Las modalidades no quirúrgicas de tratamiento de la colelitiasis se usan muy poco en la actualidad por su escasa eficacia y por la extensa difusión de la colecistectomía laparoscópica. Se puede plantear el tratamiento de disolución de los cálculos por vía oral, por ejemplo, ácido ursodesoxicólico, 15 mg por kilogramos por día, ante pacientes sintomáticos, no asintomáticos o con cálculos biliares de colesterol dentro de una vesícula funcionante, pero los cálculos solo se disuelven por completo en un 40% de las ocasiones y recidivan hasta en la mitad de los pacientes en los 5 años siguientes a la retirada del tratamiento. Por eso se precisa, de ordinario, un tratamiento indefinido. La infusión directa de disolventes orgánicos, éter metilterbutílico en infusión continua con aspiración manual 4 a 6 veces por minuto durante una media de 5 horas por día durante 1 a 3 días, en la vesícula también resulta eficaz solo para los cálculos de colesterol. La tasa de recidiva se parece a la del tratamiento de disolución por vía oral. Se puede plantear la litotricia con ondas de choque extracorpóreas para un cálculo único de cualquier tipo, es decir, colesterol o bilirrubina total, con un diámetro de 0,5 a 2 centímetros, pero solo un pequeño porcentaje de los enfermos asintomáticos satisfacen estos criterios. En consecuencia, este tratamiento se limita a un grupo muy selecto de pacientes. Colecistitis litiásica aguda.
Después de la estabilización médica del paciente con reposición intravenosa de líquidos según las necesidades, la administración de antibióticos de amplio espectro, por ejemplo, piperacilina tazobactam, 3,375 gramos cada 6 horas, o ceftriaxona, 1 a 2 gramos una vez al día, más metronidazol, 500 miligramos cada 6 horas, o levofloxacino, 500 miligramos una vez al día, más metronidazol, y la analgesia parenteral necesaria. El tratamiento ideal de la colecistitis aguda es la colecistectomía. Una vez iniciado el tratamiento antibiótico, su duración se ajustará a la mejoría clínica. La colecistectomía laparoscópica reduce de manera significativa la morbilidad, la estancia hospitalaria y el tiempo hasta el retorno laboral, en comparación con la cirugía abierta. Sin embargo, hasta en un 25% de los casos se produce una conversión a la cirugía abierta, frente al 3% de la cirugía laparoscópica programada. Los estudios prospectivos y aleatorizados han revelado que la colecistectomía laparoscópica precoz, en los 3 días siguientes al inicio de los síntomas, se asocia a una morbimortalidad similar a la de la colecistectomía diferida, sin que la tasa de conversión a la colecistectomía abierta cambie. La estancia hospitalaria y, en consecuencia, los costes disminuyen de manera significativa con la cirugía temprana. Alrededor del 20% de los enfermos no se estabilizan con las medidas conservadoras iniciales, sino que precisan operación durante el ingreso inicial o antes de que acabe el período previsto de enfriamiento. Por eso, en la actualidad se aconseja la colecistectomía laparoscópica precoz en la colecistitis aguda, salvo que existan contraindicaciones. Si la cifra de bilirrubina es menor que 4 miligramos por decilitro y no hay signos de colangitis, probablemente no se requiera una exploración del colédoco. Colecistostomía percutánea. Cuando se atienda a un enfermo de alto riesgo con un trastorno que impida la colecistectomía, la colecistostomía percutánea permite el drenaje inmediato de la vesícula. Si el drenaje y la administración pertinente de antibióticos no inducen una clara mejora en 24 horas, está indicada la laparotomía, puesto que la ausencia de mejora tras el drenaje percutáneo suele deberse a una gangrena de la vesícula o a una perforación. Si la colecistectomía da resultado y remite el episodio agudo, el enfermo puede someterse, de manera programada, a colecistectomía o extracción percutánea del cálculo con retirada del tubo de colecistostomía. Otra posibilidad es la colocación de una endoprótesis, guiada por colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, para drenar la vesícula biliar si el conducto cístico se encuentra permeable. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, CEPRE. Estudio diagnóstico y terapéutico del páncreas y la vía biliar, combina la endoscopia con los rayos décimo para su realización. El gastroenterólogo es el especialista que suele practicarlo. Se suele abreviar CEPRE o ERCP, del inglés Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. CEPRE de un conducto biliar y pancreático anormales. Se muestran cálculos de diferentes tamaños en la vesícula biliar y el conducto cístico. Prevención. La actividad física moderada y la dieta, rica en fibras, con evitación de los ácidos grasos saturados, reducen el riesgo de colelitiasis. La administración diaria de colecistocinina, 3,5 miligramos, a pacientes que reciben nutrición parenteral total prolongada evita, en ocasiones, la formación de adenilla biliar. El ácido ursodesoxicólico por vía oral, 15 miligramos por kilogramos por día, previene de manera beneficiosa la colelitiasis durante el adelgazamiento rápido y en casos de tratamiento prolongado con somatostatina. No hay datos suficientes sobre la prevención secundaria, es decir, pacientes que ya tienen cálculos biliares, que respalden el uso de ninguna medida conservadora. Complicaciones de la colecistitis litiásica aguda. Entre las complicaciones de la colecistitis aguda se encuentran el empiema de la vesícula, la colecistitis enfisematosa y la gangrena causante de perforación de la vesícula. Cada una de estas complicaciones comporta una morbimortalidad importante y exige, en consecuencia, una intervención quirúrgica inmediata. Del 1 al 2% de los enfermos con colecistitis aguda sufren la perforación de la vesícula hacia una víscera hueca adyacente, creándose una fístula colecistoentérica. Los lugares más habituales son el duodeno, 79%, y la flexura hepática del colon, 17%. El episodio de colecistitis aguda suele remitir después de la descompresión espontánea de la vesícula una vez formada la fístula. Si un cálculo biliar de gran tamaño llega desde la vesícula hasta el intestino delgado, puede ocasionar una obstrucción mecánica de este último denominada ileolitiásico.
El íleo litiásico se da en un 10 al 15% de las fístulas colecistoentéricas. Los enfermos con íleo por un cálculo biliar presentan signos y síntomas de obstrucción intestinal, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En la radiografía de abdomen se aprecian una pequeña distensión intestinal y niveles hidroaéreos y, en ocasiones, indicios del origen de la obstrucción, neumobilia o un cálculo biliar calcificado a distancia de la vesícula. El tratamiento inicial del íleo litiásico consiste en aliviar la obstrucción. Este objetivo se logra, casi siempre, extrayendo el cálculo mediante enterotomía, si bien el cálculo también se puede extraer por endoscopia, dependiendo de su ubicación. Colecistitis alitiásica aguda. La colecistitis alitiásica aguda, que da cuenta del 5 al 10% de todas las colecistitis agudas, suele afectar a pacientes en estado crítico después de traumatismos, quemaduras, nutrición parenteral prolongada o cirugía mayor extrabiliar, por ejemplo, reparación de aneurisma abdominal, cirugía extracorpórea. Se ignora todavía la causa de la colecistitis alitiásica aguda, pero se ha atribuido a la éstasis de la vesícula con un aumento de la colonización bacteriana e isquemia. Síntomas y signos. Los síntomas y signos de la colecistitis alitiásica aguda se parecen a los de la colecistitis litiásica aguda, es decir, dolor espontáneo y con la palpación del hipocondrio derecho, fiebre y leucocitosis. A menudo, la enfermedad tiene una evolución más fulminante que la de la colecistitis litiásica aguda y progresa más veces hacia la gangrena, el empiema o la perforación. Si se exceptúa la ausencia de cálculos, los signos ecográficos y de la tomografía computarizada se parecen a los de la colecistitis litiásica, es decir, engrosamiento de la pared de la vesícula y líquido pericolecístico. En la gamografía biliar no se rellena la vesícula, pero los falsos positivos, ausencia de llenado de la vesícula sin una colecistitis alitiásica aguda, llegan hasta el 40%. Se aconseja la colecistectomía urgente una vez establecido el diagnóstico o si la sospecha clínica es elevada, dado que el riesgo de gangrena, perforación o empiema excede del 50%. De ordinario se requiere una colecistectomía, más que una colecistostomía, por más que la colecistostomía percutánea o la colocación endoscópica de una endoprótesis en la vesícula se aconseje a los pacientes que no pueden operarse. La tasa de mortalidad de la colecistitis alitiásica aguda alcanza hasta el 40%, sobre todo por las enfermedades asociadas de estos pacientes. Tabla 155, 2. Estados en los que puede detectarse una fracción de eyección baja de la vesícula. Trastorno funcional de la vesícula, colecistitis alitiásica crónica, obstrucción del conducto cístico, disfunción del esfínter de Oddi, personas asintomáticas sanas, diabetes, embarazo, cirrosis, obesidad, enfermedad celíaca, medicación, opiáceos, antagonistas del calcio, anticonceptivos orales, benzodiazepinas, antagonistas de los receptores H2 de histamina. Trastorno funcional de la vesícula biliar. Algunos pacientes presentan síntomas característicos de cólico biliar sin ningún signo de colelitiasis en la ecografía. Si el resto del estudio, por ejemplo, la bioquímica hepática, las cifras de amilasa y lipasa, la tomografía computarizada e incluso una endoscopia digestiva alta, es normal, se barajará el diagnóstico de un trastorno funcional de la vesícula. La biopatología no se conoce bien, pero es posible que la epidemia de obesidad haya aumentado la acumulación de grasa, colecistoesteatosis, en las paredes vesiculares de la población, reduciendo la capacidad de la vesícula para vaciarse. Ciertos pacientes sufren una obstrucción intermitente a la salida de la vesícula, por espasmo del conducto cístico, mala coordinación entre la contracción de la vesícula y el esfínter de Oddi, dismotilidad de la vesícula. En la gamografía con tecnecio 99M, gamografías hepatobiliares con ácido aminodiacético estimulada con colecistocinina, se infunde colecistocinina por vía intravenosa, una vez llenada la vesícula del radioisótopo marcado con tecnecio 99M, y se calcula la fracción de eyección de la vesícula 20 minutos más tarde. Toda fracción de eyección inferior al 35% a los 20 minutos se considera patológica. La mayoría de estos enfermos muestran signos histopatológicos de colecistitis crónica, pero una fracción de eyección baja de la vesícula no resulta específica de un trastorno funcional. La eficacia de la colecistectomía laparoscópica suscita controversia en estos casos. Sin embargo, la Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons la aconseja.
El porcentaje de pacientes colecistectomizados por un trastorno funcional de la vesícula en Estados Unidos ha aumentado en los últimos 15 años desde menos del 5% hasta más del 20%. Tumores de la vesícula biliar. Benignos y malignos. Benignos. Los pólipos de colesterol no son verdaderas neoplasias, sino más bien proyecciones de la mucosa de la vesícula biliar, llenas de colesterol, que sobresalen a la luz. Estos pólipos representan la mitad de todas las lesiones polipoideas de la vesícula, suelen medir menos de 1 centímetro, se detectan de ordinario de manera casual en los estudios de imagen como defectos inmóviles de llenado, no producen habitualmente síntomas, salvo que se asocien a cálculos, y no se malignizan. La adenomiosis consiste en una capa muscular hipertrofiada de la vesícula con divertículos de la mucosa denominados senos de Rokitansky-Aschoff. Este estado puede afectar de manera local a la vesícula, sobre todo al fondo, donde se manifiesta como una lesión hemisférica con una depresión central, de manera segmentaria, en forma de estenosis anular, o de manera difusa por toda la pared de la vesícula. No está totalmente clara su causa, pero quizá se deba a un trastorno de la motilidad de vesícula. La adenomiosis aislada causa síntomas biliares y puede progresar hacia un cáncer de la vesícula, por lo que se aconseja la colecistectomía profiláctica. Los adenomas de la vesícula son tumores epiteliales benignos con potencial maligno y suelen manifestarse como defectos de llenado solitarios, inmóviles, en la ecografía. Los pólipos menores de 0,5 centímetros deben someterse a un seguimiento con pruebas de imagen cada 3 a 6 meses, con independencia de su número total. No obstante, los pólipos de mayor tamaño albergan a veces un carcinoma in situ, de modo que cuando el pólipo es mayor de 1 centímetro o el paciente manifiesta síntomas biliares se aconseja la colecistectomía. Malignos. El cáncer de vesícula es la neoplasia maligna más frecuente del árbol biliar y el quinto cáncer más común del aparato digestivo. Cada año se diagnostican en Estados Unidos 7.000 casos nuevos, 2,5 casos por cada 100.000 habitantes. La edad habitual de comienzo es la sexta o séptima décadas de la vida y con un predominio femenino de 3:1. El cáncer de vesícula es más común entre los norteamericanos nativos, mexicanos, nativos de Alaska e hispanos, así como en los residentes de Israel, Chile y norte del Japón. El cáncer de vesícula, probablemente por la inflamación crónica, se asocia estrechamente a los cálculos biliares, que se detectan en más del 90% de los enfermos. Por otro lado, solo el 1% de los pacientes con cálculos biliares sufren un carcinoma de la vesícula. Los quistes del colédoco comportan un mayor riesgo de neoplasias malignas en todo el árbol biliar, incluida la vesícula, probablemente por el incremento de la éstasis, la inflamación crónica y la infección. Entre los pacientes con quistes del colédoco se recomienda la escisión de los extrahepáticos para evitar un cáncer de la vía biliar. En cambio, la esfinterotomía biliar aislada puede resultar suficiente para un quiste extrahepático de tipo 3. Cerca del 90% de los cánceres de vesícula son adenocarcinomas, 90%, esfigros, 5%, papilares, y 5%, coloideos. Los demás son cánceres anaplásicos o de células escamosas. Estos tumores se propagan mediante extensión local e invasión directa de las estructuras vecinas, incluidos el conducto hepático común, el hígado, el duodeno y el colon. La linfa drena los ganglios linfáticos adyacentes y la enfermedad se disemina al hígado y a la superficie peritoneal. Diagnóstico. La mayoría de los pacientes, 80%, acuden con dolor abdominal de menos de un mes de evolución y difícil de distinguir de los síntomas del cólico biliar o de la colecistitis aguda. Muchas veces se acompaña de náuseas y vómitos, 50%, y adelgazamiento, 40%. La ictericia, 30%, es un signo pronóstico desfavorable, que suele denotar una afectación del hilio hepático por el tumor. Hasta el 20% de los cánceres de la vesícula se detectan en la colecistectomía practicada por colelitiasis, mientras que en el 1% de las colecistectomías se observan cánceres incidentales. El diagnóstico preoperatorio resulta complicado porque los resultados analíticos pueden ser normales o inespecíficos, incluso si la enfermedad avanzada se manifiesta por hipoalbuminemia y anemia. No existe ningún marcador tumoral fidedigno. Los resultados de las pruebas hepáticas se alteran cuando el tumor o las adenopatías periportales se acompañan de obstrucción biliar.
La ecografía posee una sensibilidad del 75 al 80% para la detección del cáncer de vesícula, y los signos varían desde una masa luminal compleja hasta el engrosamiento de la pared de la vesícula, una masa polipoidea o cálculos biliares. Las imágenes transversales de la tomografía computarizada o de la resonancia magnética detectan la extensión de la enfermedad, incluso las metástasis regionales y remotas. La ecoendoscopia ayuda a establecer el grado de invasión local y afectación ganglionar, pero rara vez se precisa para el estudio preoperatorio. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, CEPRE, está indicada solo en los pacientes con signos clínicos de obstrucción biliar si se plantea la colocación de una endoprótesis para paliar la ictericia. Prevención y tratamiento. Los pacientes con cálculos biliares mayores de 3 centímetros corren un riesgo 10 veces mayor de cáncer de la vesícula, por lo que se planteará la colecistectomía profiláctica, incluso ante casos asintomáticos. La vesícula en porcelana, con calcificación difusa de la pared, es otra indicación de la colecistectomía del enfermo asintomático, debido al mayor riesgo de cáncer. La colecistectomía también está indicada ante un pólipo de la vesícula mayor de 1 centímetro, quistes del colédoco diferentes al tipo 3, anomalías de la unión pancreatobiliar y adenomiosis vesicular. Las tasas de resecabilidad del cáncer vesicular varían entre el 15 y el 30%. Si el tumor no se extiende hasta la capa muscular de la pared de la vesícula, que infiltran la lámina propia, la colecistectomía simple puede resultar curativa, con una tasa de supervivencia a los 5 años cercana al 100%. Los tumores que penetran en el espesor de la pared de la vesícula, estadio 2 y 3, precisan una resección más extensa, colecistectomía, hepatectomía parcial, disección ganglionar. Los tumores en estadio 2, sin invasión más allá de la serosa de la vesícula, se asocian a una tasa de supervivencia a los 5 años hasta del 60 al 80%, mientras que los del estadio 3 alcanzan una supervivencia a los 5 años del 25%. La supervivencia mediana de la enfermedad irresecable, estadio 4, tan solo llega a 2 a 3 meses. No se ha demostrado que la radioterapia surta efecto, mientras que los regímenes de quimioterapia conllevan tasas de respuesta aproximadas del 20% en la enfermedad irresecable, muy parecidas a las de los regímenes para el cáncer de páncreas. Debido a la presentación tardía de la enfermedad y a la propagación tumoral en el momento del diagnóstico, la tasa de supervivencia a los 5 años es inferior al 10%. Conductos biliares. Cálculos del colédoco. Biopatología. Los cálculos del colédoco, o coledocolitiasis, se clasifican como primarios o secundarios. Los cálculos primarios aparecen de nuevo en el interior del conducto biliar, mientras que los secundarios se producen en la vesícula y pasan después al colédoco. Más del 85% de todos los cálculos del colédoco son secundarios en el mundo occidental. Los cálculos primarios ocurren, habitualmente, en trastornos asociados a la estasis biliar, por ejemplo, estenosis biliares benignas, colangitis esclerosante, quistes del colédoco, divertículos periampulares, que fomentan el sobrecrecimiento bacteriano con la desconjugación subsiguiente de la bilirrubina y la descomposición de los lípidos biliares, todo lo cual determina la aparición de cálculos pigmentarios pardos. Manifestaciones clínicas. Los cálculos del colédoco se descubren de manera casual en el 5 al 12% de los casos al realizar el estudio de una colelitiasis o de una probable colecistitis. Resulta difícil saber si los cálculos presentes en el colédoco son asintomáticos cuando el paciente acude solo con dolor biliar, puesto que el dolor puede originarse por cálculos provenientes de la vesícula o del colédoco. Más de la mitad de los pacientes con cálculos retenidos en el colédoco experimentan síntomas recidivantes a lo largo de un período de seguimiento de 6 meses a 13 años y el 25% de ellos sufren complicaciones graves. Los síntomas y signos clínicos habituales de los cálculos del colédoco consisten en dolor en epigastrio o hipocondrio derecho, fiebre e ictericia, la denominada tríada de Charcot. El dolor puede ser leve o intenso y los episodios graves deben separarse de otros trastornos potencialmente mortales. Ciertos pacientes acuden con una ictericia indolora y adelgazamiento, que remeda una enfermedad pancreatobiliar maligna. Diagnóstico. Los pacientes con colangitis, acompañada o no de pancreatitis, suelen tener una elevación de las aminotransferasas en el suero. La bilirrubina sérica casi siempre es inferior a 15 mg por decilitro en la coledocolitiasis, porque la mayoría de los cálculos del colédoco producen una obstrucción biliar incompleta e intermitente.
En casos inusitados, las aminotransferasas séricas se elevan muchísimo, hasta 2000 unidades por litro, simulando una hepatitis viral aguda. Pese a que la ecografía constituye la prueba inicial más habitual ante la sospecha de cálculos en la vesícula biliar, su sensibilidad para la detección de los cálculos del colédoco es baja, 25 al 60%, en parte porque el colédoco no siempre se dilata con una obstrucción aguda. La tomografía computarizada revela cálculos calcificados en el colédoco y su sensibilidad solo es un poco mayor en este caso. De todas maneras, la tomografía computarizada ayuda a detectar otras posibles causas de obstrucción biliar, por ejemplo, masa, y complicaciones locales, como un absceso hepático. La colangiopancreatografía por resonancia magnética y la ecoendoscopia detectan los cálculos del colédoco con una precisión parecida a la de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Dados los riesgos potenciales relacionados con la intervención, hoy la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, CEPRE, se reserva a los pacientes con una enfermedad biliar confirmada o altamente probable que pueda requerir una intervención terapéutica. Tratamiento. Habida cuenta de las graves complicaciones potenciales de la coledocolitiasis, es decir, colangitis, pancreatitis, en general se precisa un tratamiento específico, con independencia de los síntomas. Del 85 al 90% de los cálculos del colédoco se pueden extraer mediante colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, dilatación habitual con balón, y extracción con cesta tras la esfinterotomía endoscópica biliar. La tasa de complicaciones, entre otras, pancreatitis, sangrado, colangitis, colecistitis y perforaciones, es menor del 10%. La dilatación endoscópica de la desembocadura biliar en el duodeno sin esfinterotomía reduce algunas complicaciones agudas, pero aumenta el riesgo de pancreatitis y puede motivar nuevas intervenciones posteriores. CEPRE convencional. De ordinario, un 10 a 15% de los cálculos del colédoco que no se logran extraer con la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica convencional miden más de 1,5 centímetros, están impactados o se ubican encima de una estenosis. Entre los tratamientos alternativos se encuentran el uso de balones de dilatación de gran diámetro, de 12 a 18 milímetros, y la fragmentación mediante litotricia mecánica o electrohidráulica. Cuando no se logren extraer por completo los cálculos mediante endoscopia, hay que colocar endoprótesis para asegurar un drenaje biliar adecuado e impedir la recidiva sintomática mientras se aguarda el tratamiento ulterior. La colocación de endoprótesis biliares de larga duración está también indicada si el paciente sufre enfermedades asociadas graves que impidan la cirugía o la endoscopia repetida. En condiciones ideales, los enfermos con cálculos concomitantes en la vesícula y el colédoco han de tratarse mediante una colecistectomía laparoscópica y exploración del colédoco en la misma sesión, antes que con una CEPRE seguida de colecistectomía. Sin embargo, solo una minoría de los cirujanos son capaces de proceder a la exploración laparoscópica satisfactoria del colédoco, por lo que casi siempre se recomienda la exploración abierta del colédoco si no surte efecto el abordaje endoscópico y laparoscópico. Figura 155, 4. Tomografía computarizada de cálculos biliares calcificados y un cálculo distal en el colédoco. Figura 155, 5. Cálculos en el colédoco observados mediante colangiopancreatografía por resonancia magnética, A, ecografía endoscópica, B, y colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, C. Figura 155, 6. A. Un cálculo, impactado en la porción distal del colédoco, está produciendo una pancreatitis biliar. Se observan también cálculos en la vesícula. B. Esfinterotomía biliar. C. Extracción posterior del cálculo mediante arrastre con balón. Figura 155, 7. Imágenes de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica de un paciente que acudió con ictericia indolora 8 meses después de la colecistectomía. A. Estenosis benigna del colédoco. B. Dilatación con balón de la estenosis. C. Colocación de varias endoprótesis. D. Desaparición de la estenosis al cabo de un año. Figura 155, 8.
Imágenes de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica de un paciente con antecedentes de abuso de alcohol que acudió por prurito y presentaba una elevación llamativa de la fosfatasa alcalina. A. Se detecta una estenosis lineal de la porción distal del colédoco, flecha. B. Se han colocado 4 endoprótesis a través de la estenosis. Complicaciones de los cálculos en el colédoco. La colangitis es una enfermedad potencialmente mortal causada por la infección bacteriana de la bilis obstruida. Si la presión intraductal se eleva lo suficiente como para que refluyan las bacterias o las endotoxinas a la sangre, se produce toxicidad sistémica. Del 80 al 90% de las colangitis agudas obedecen a coledocolitiasis y el resto, a estenosis biliares benignas, por ejemplo, colangitis esclerosante primaria, pancreatitis crónica, lesión postoperatoria del colédoco o estrechamiento en una anastomosis, o una obstrucción biliar maligna, casi siempre tras la instrumentación endoscópica y colocación de endoprótesis. En algunas regiones del mundo, la obstrucción biliar por parásitos, por ejemplo, Ascaris, se manifiesta como colangitis. Las bacterias más habituales son bacilos gram negativos y estreptococos, pero los enterococos son frecuentes en caso de oclusión de endoprótesis biliares. El tratamiento antibiótico inmediato, por ejemplo, ceftriaxona por vía intravenosa, de 1 a 2 gramos una vez al día. Ampicilina sulbactam, de 1,5 a 3 gramos cada 6 horas. Piperacilina tazobactam, 3,375 gramos cada 6 horas. Ciprofloxacino, 400 miligramos 2 veces al día, o levofloxacino, 500 miligramos por vía oral una vez al día, es esencial y, en general, permite el tratamiento conservador con descompresión biliar endoscópica en un plazo de 24 a 48 horas. De cualquier modo, si no se aprecia mejoría en unas horas, está indicada la descompresión urgente. Las ventajas de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica comprenden la posibilidad de delimitar la causa de la obstrucción, la obtención de bilis para cultivo y la descompresión rápida y definitiva del árbol biliar mediante la extracción del cálculo o la colocación temporal de una endoprótesis si no se extrae el cálculo. No está indicada la colocación sistemática de endoprótesis si se logra extraer el cálculo, a menos que se dude de la idoneidad del drenaje biliar. Pancreatitis biliar aguda. La pancreatitis biliar aguda da cuenta de hasta la mitad de los casos de pancreatitis aguda en los países occidentales. La mayoría de los enfermos responden de inmediato a las medidas conservadoras, pero algunos experimentan una pancreatitis grave. La CEPRE temprana con esfinterotomía biliar y extracción del cálculo parecería una opción terapéutica atractiva, pero la CEPRE temprana no reduce la mortalidad ni las complicaciones, salvo que exista una obstrucción biliar o colangitis. Tras la recuperación del episodio de pancreatitis biliar, se aconseja la colecistectomía laparoscópica con colangiografía intraoperatoria, a ser posible durante el mismo ingreso hospitalario para evitar nuevos episodios. Si se detecta un cálculo en el colédoco en la colangiografía intraoperatoria, se puede proceder a la exploración laparoscópica o abierta del colédoco, con extracción del cálculo, que proporciona un resultado muy satisfactorio en manos experimentadas, o bien a una CEPRE postoperatoria para extraer cualquier cálculo retenido. Prevención. Hasta el 25% de los enfermos experimentan una coledocolitiasis recidivante, conserven o no la vesícula, pero todavía se ignora qué porcentaje de estos cálculos recidivantes representan, en verdad, cálculos residuales no detectados de un episodio anterior. Los factores de riesgo para la recidiva de la coledocolitiasis comprenden un conducto biliar extrahepático dilatado, mayor o igual a 13 milímetros, y divertículos periampulares, probablemente porque se incrementa la éstasis biliar. La detección y el tratamiento de las estenosis biliares, la estenosis papilar y los cálculos biliares de pacientes con la vesícula in situ resultan fundamentales para prevenir las recidivas. Por desgracia, ninguno de los tratamientos profilácticos ha surtido efecto, aunque el ácido ursodesoxicólico, 15 mg por kilogramos por día, parece disminuir el riesgo de cálculos biliares durante el adelgazamiento. Estenosis biliares benignas. Las estenosis postoperatorias de los conductos biliares extrahepáticos se producen después del 0,25 al 1% de las colecistectomías. La mayoría de estas lesiones se manifiestan por anomalías de las pruebas de función hepática, ictericia obstructiva y colangitis de 2 a 3 meses después de la cirugía, aunque a veces la presentación se retrase. La colangiografía revela, de ordinario, un estrechamiento corto y liso cerca del muñón del conducto cístico con dilatación ductal proximal.
Las estenosis hay que redilatarlas por norma y las endoprótesis se deben cambiar en intervalos de 3 a 4 meses durante 8 a 12 meses hasta que la luz estenosada quede prácticamente tan abierta como el conducto biliar que la sigue. Cerca del 80% de los enfermos obtienen buenos resultados, por más que algunos acaben precisando una derivación bilioentérica. Las estenosis con una longitud superior a 2 centímetros, aquellas con clips firmemente insertados a través del conducto o las asociadas con segmentos ductales resecados exigen una intervención quirúrgica. Las estenosis biliares que complican el trasplante de hígado, también suelen tratarse de manera análoga con buenos resultados. Estenosis intrapancreáticas. Las estenosis intrapancreáticas del colédoco, que se dan del 3 al 46% de los enfermos con pancreatitis crónica, pueden determinar una cirrosis biliar secundaria o colangitis recidivantes. La intervención está claramente indicada ante las complicaciones de colangitis e ictericia, casi siempre mediante cepra y colocación de endoprótesis. Si no hay colangitis ni ictericia, suele aconsejarse la reparación quirúrgica o la descompresión biliar endoscópica con colocación de varias endoprótesis de plástico, siempre que la fosfatasa alcalina alcance sistemáticamente más del doble del límite alto de la normalidad durante un período de observación de 6 meses. Colangiohepatitis oriental. La colangitis recidivante con hepatolitiasis tiene una prevalencia mayor del 10% en algunas regiones de Asia Oriental, sobre todo en Taiwán, debido a la infección por Ascaris lumbricoides Cyclonorchis sinensis. Este trastorno da lugar a estenosis locales y dilatación del árbol biliar intrahepático. La éstasis biliar y la infección bacteriana subsiguiente explican la formación de cálculos pardos. Casi todos los pacientes sufren colangitis recidivantes, pero también puede aparecer un colangiocarcinoma. El diagnóstico se establece por ecografía o tomografía computarizada. El tratamiento se basa en la administración intravenosa de líquidos y antibióticos. Habitualmente, el tratamiento preferido suele ser la extracción endoscópica de los cálculos, pero en ocasiones se precisan la resección quirúrgica localizada y antibióticos adaptados a los microorganismos cultivados. Colangitis esclerosante primaria. Conductos biliares. Definición. La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad colestásica crónica que se caracteriza por inflamación fibrótica de los segmentos de los conductos biliares intra y extrahepáticos. Da lugar a un estrechamiento progresivo de la luz ductal y, en última instancia, se manifiesta por episodios recidivantes de colangitis ascendentes o, por el contrario, progresa hacia una cirrosis biliar secundaria con las complicaciones consiguientes. El colangiocarcinoma es una complicación temible, con una incidencia del 25 al 40% en la autopsia o el trasplante de hígado. Epidemiología. La prevalencia real de la colangitis esclerosante primaria se ignora, pero, de acuerdo con los cálculos actuales, se da en entre 0,2 y 8,5 por 100.000 habitantes en Estados Unidos. La prevalencia en poblaciones con enfermedad inflamatoria intestinal es mucho más alta. Existe un predominio masculino de 2,1, y la edad al diagnóstico es de 32 a 40 años por término medio. Sin embargo, se ha descrito colangitis esclerosante en lactantes, niños y ancianos. Biopatología. La causa de la colangitis esclerosante primaria y los mecanismos responsables de su progresión se desconocen. Sin embargo, se sospechan causas autoinmunitarias y genéticas por su frecuente asociación con la enfermedad inflamatoria intestinal y la mayor prevalencia del haplotipo antígeno leucocítico humano B8, DR3. Casi 2/3 de los enfermos con colangitis esclerosante primaria sufren colitis ulcerosa o colitis de Crohn y rara vez se asocia a enfermedad de Crohn limitada al intestino delgado. No obstante, tan solo del 1 al 13% de los enfermos con colitis son diagnosticados de colangitis esclerosante primaria en algún momento de su vida. Los familiares en primer grado de los enfermos con colangitis esclerosante primaria corren un riesgo de 9 a 39 veces mayor de sufrir la enfermedad. El examen anatomopatológico de las zonas estenosadas de los segmentos de los conductos biliares revela un engrosamiento difuso con un infiltrado por células inflamatorias. Los rasgos más característicos de la biopsia consisten en proliferación de los conductos biliares, fibrosis periductal, inflamación periductal y destrucción de los conductos biliares. La colangitis obliterante con un infiltrado por células inflamatorias crónicas y fibrosis periductular en capas de cebolla se asocia estrechamente a la colangitis esclerosante primaria, pero pocas veces se observa en las muestras de biopsia.
Dada la naturaleza segmentaria de la enfermedad y la posible ausencia de afectación intrahepática importante, el aspecto histológico de la colangitis esclerosante primaria varía y puede remediar una obstrucción biliar extrahepática, una hepatitis crónica activa o, en pocas ocasiones, una cirrosis biliar primaria. Manifestaciones clínicas. Casi todos los pacientes con colangitis esclerosante primaria se encuentran asintomáticos en el momento de la presentación y son identificados tras el estudio de una fosfatasa alcalina elevada. En conjunto, el 90% tiene una fosfatasa alcalina elevada, con elevación leve e inconstante de las aminotransferasas séricas. La fatiga, la anorexia, el malestar general y el adelgazamiento se ven con frecuencia, pero se atribuyen a veces de manera errónea a la enfermedad inflamatoria intestinal. El enfermo presenta signos o síntomas de hepatopatía colestásica, como prurito, dolor epigástrico y fiebre. La bilirrubina sérica solo se eleva en el 40% de los pacientes en el momento de la presentación. Algunos enfermos muestran anemia, hipoalbuminemia o hipergamaglobulinemia. La prolongación del índice normalizado internacional hace pensar en una obstrucción biliar o en una disfunción de la síntesis. Cerca del 90% de los casos tienen anticuerpos perinucleares contra el citoplasma de los neutrófilos que, no obstante, resultan inespecíficos y también se observan en la colitis ulcerosa y en la hepatitis autoinmunitaria. Los anticuerpos antinucleares o antimúsculo liso se dan en el 25% de los casos, pero no son específicos. La positividad de los anticuerpos antimitocondriales apunta al diagnóstico de cirrosis biliar primaria. Diagnóstico. Se precisa la colangiografía para diagnosticar la colangitis esclerosante primaria. En general, se prefiere la colangiopancreatografía por resonancia magnética, aunque puede estar indicada la CEPRE si la primera no resulta concluyente, sobre todo si la enfermedad se confina a los pequeños conductos intrahepáticos. La utilidad de la biopsia es imprecisa, dada la naturaleza segmentaria de la enfermedad y la superposición de los rasgos histológicos con otros trastornos. Las estenosis multifocales difusas suelen resultar cortas y los segmentos normales o dilatados interpuestos otorgan un aspecto arrosariado. Otros datos habituales de la colangiografía son pseudodivertículos, irregularidades murales y cálculos y arenilla biliares. Las causas secundarias de colangitis esclerosante abarcan obstrucción postoperatoria, colangiopatía autoinmunitaria, coledocolitiasis y colangitis piógena recidivante, isquemia, infusión del quimioterápico 5-fluorouracilo en la arteria hepática, radioterapia y hemoglobinuria paroxística nocturna, y neoplasias, colangiocarcinoma, hepatocarcinoma, linfoma y metástasis. Tratamiento. La colestasis crónica de la colangitis esclerosante primaria se puede tratar con colestiramina, de 4 a 8 gramos por día, ácido ursodesoxicólico, 15 miligramos por kilogramos por día, rifampicina, de 300 a 600 miligramos por día, o fenobarbital, de 30 a 120 miligramos por día, con un éxito moderado. Las carencias de vitaminas liposolubles han de corregirse. La prevalencia de la osteoporosis en la colangitis esclerosante primaria oscila entre el 4 y el 10%, de modo que se precisa una densitometría ósea en el momento del diagnóstico y después cada 2 o 3 años. La suplementación con vitamina D y calcio por vía oral parece razonable incluso si no existe una carencia sintomática. El tratamiento con bisfosfonatos se reserva para los pacientes con osteoporosis confirmada. Lamentablemente, ningún tratamiento conservador detiene la progresión de la enfermedad. El ácido ursodesoxicólico, la D-penicilamina, los corticoides, la ciclosporina, el metotrexato y la colchicina se han mostrado ineficaces y no mejoran la supervivencia ni retrasan el tiempo hasta el trasplante de hígado. Se ignora si el tratamiento endoscópico repetido, para mantener la permeabilidad de la vía biliar, mejora los resultados. El trasplante de hígado es el único tratamiento potencialmente curativo. Las tasas de supervivencia al cabo de 1 y de 5 años rondan el 90 y el 80%, respectivamente. La colangitis esclerosante primaria puede recidivar en el 15 al 20% de los enfermos que reciben un trasplante de hígado. Figura 155, 9. Colangiopancreatografía por resonancia magnética, en la que se aprecian los rasgos colangiográficos característicos de la colangitis esclerosante primaria. Obsérvense el segmento estenosado del colédoco, flecha, las estenosis difusas y los segmentos dilatados de varios conductos biliares intrahepáticos con el clásico aspecto arrosariado.
Tabla 155, 3. Clasificación de los quistes del colédoco. Tipos, descripción, y el porcentaje de quistes del colédoco. El tipo 1. Dilatación fusiforme, segmentaria y difusa, del colédoco, del 50 al 80%. El tipo 2. Divertículo del colédoco con el 2%. El tipo 3. Dilatación de la porción intraduodenal del colédoco, 1,4 al 5%. El tipo 4A. Múltiples quistes intrahepáticos y extrahepáticos, 15 al 35%. El tipo 4B. Múltiples quistes extrahepáticos. Y el tipo 5. Enfermedad de Caroli, dilataciones solitarias o múltiples de los conductos intrahepáticos con el 20%. Pronóstico. La historia natural de la colangitis esclerosante primaria varía y no se conoce bien. Los enfermos asintomáticos presentan un pronóstico mucho más favorable que los sintomáticos y las tasas actuariales de supervivencia a los 10 años llegan al 80 y 50%, respectivamente. La mediana de la supervivencia hasta la muerte o el trasplante de hígado de los enfermos sintomáticos es de 9 años, frente a 12 a 18 años para todos los pacientes con colangitis esclerosante primaria, al margen de los síntomas. Al parecer, la elevación de la bilirrubina sérica y la hepatomegalia se correlacionan con un pronóstico desfavorable, mientras que el aspecto colangiográfico, la presencia o ausencia de enfermedad inflamatoria intestinal y la edad del paciente no lo hacen. El colangiocarcinoma es una complicación temible de la colangitis esclerosante primaria y el riesgo resulta mayor, en principio, para aquellos con colitis ulcerosa de larga evolución y cirrosis. Quistes del colédoco y anomalía en la unión. Los quistes del colédoco son anomalías poco frecuentes del árbol biliar que se manifiestan por la dilatación quística de los conductos intrahepáticos o extrahepáticos, o ambos. Su incidencia es de 1 por 100.000 a 150.000 nacimientos en las poblaciones occidentales y 1 por 1000 en las asiáticas. Existe un predominio femenino de 3, 1 a 4, 1. Estos quistes suelen afectar solo al árbol biliar extrahepático, pero pueden presentarse como divertículos de la vía biliar extrapancreática, afectar únicamente a la porción intraduodenal del colédoco, o manifestarse como múltiples quistes intrahepáticos y extrahepáticos. La anomalía de la unión de los conductos pancreatobiliares se asocia con frecuencia a los quistes del colédoco, pero puede darse de manera aislada, sobre todo en las poblaciones asiáticas. Los enfermos con coledococeles suelen experimentar cólico biliar, colangitis, ictericia o pancreatitis no filiada. El reflujo biliar también determina pancreatitis aguda o predispone a los cánceres de la vía biliar. La colangiografía, a ser posible mediante CEPRE, es la referencia diagnóstica, pero la colangiopancreatografía por resonancia magnética también delimita la anatomía de manera incruenta. Ante el mayor riesgo de aparición de cánceres de la vía biliar, suele aconsejarse como tratamiento la resección de los quistes, incluida la colecistectomía, que no elimina completamente el riesgo. Fístula biliar. La fístula biliar representa una lesión de un conducto biliar y suele constituir una complicación de la colecistectomía, la exploración del colédoco, una lesión quirúrgica inadvertida de la vía biliar o una infección local. En raras ocasiones, las fístulas biliares se deben a una enfermedad biliar no tratada de larga duración. Tras la difusión de la colecistectomía laparoscópica ha aumentado la incidencia de lesiones de los conductos biliares, incluida la fístula biliar. Las fugas postoperatorias por los conductos biliares suelen manifestarse en la semana siguiente a la operación, y los enfermos acuden con dolor abdominal, 90%, hipersensibilidad, 80%, fiebre, 75%, náuseas y vómitos, 50%, e ictericia, 40%. Pocas veces se detecta clínicamente ascitis. Las pruebas bioquímicas casi siempre resultan inespecíficas. Elevación variable de los analitos hepáticos en el suero y del recuento leucocítico. Si se sospecha una fístula biliar, suele solicitarse una ecografía o una tomografía computarizada de abdomen en busca de biloma o una gamografía hepatobiliar para diagnosticar la fuga. Sin embargo, la CEPRE es la prueba más sensible para detectar las fístulas biliares. Las modalidades de tratamiento de las fugas biliares abarcan los drenajes o endoprótesis biliares colocados por vía percutánea o endoscópica y el drenaje y reparación quirúrgicos de la fuga. Síndromes de los conductos biliares evanescentes. El síndrome de los conductos biliares evanescentes se caracteriza por la escasez de conductos biliares intrahepáticos, una fosfatasa alcalina elevada y colestasis.
Las causas son la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, la hepatitis autoinmunitaria, la enfermedad del injerto contra el huésped, el rechazo crónico del trasplante de hígado, la isquemia, la quimioterapia intrahepática, la toxicidad farmacológica, por ejemplo, ampicilina, amoxicilina, flucloxacilina, eritromicina, tetraciclina, doxiciclina, cotrimoxazol, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, la sarcoidosis y la histiocitosis. El ácido ursodesoxicólico, 15 mg por kilogramo, puede incrementar el flujo biliar, pero el trastorno progresa de manera inexorable hacia la cirrosis biliar, que en última instancia requiere un trasplante de hígado. Cirrosis biliar primaria. La cirrosis biliar primaria es una colangiopatía autoinmunitaria obliterante que afecta a los conductos biliares de pequeño y mediano tamaño y que evoluciona lentamente a lo largo de un decenio aproximadamente. Al obliterarse los conductos, el enfermo presenta colestasis, fibrosis y, al final, insuficiencia hepática. Epidemiología. Cerca del 95% de las cirrosis biliares primarias afectan a mujeres y la edad de inicio varía entre los 20 y los 60 años. La incidencia de la enfermedad parece estar aumentando. La incidencia anual estimada en Estados Unidos es de 4,5 por 100.000 habitantes y año para las mujeres y de 0,7 para los hombres. Dada la limitada esperanza de vida de los enfermos afectados, la prevalencia de la cirrosis biliar primaria ajustada por edades y sexos se aproxima a 65 por 100.000 en las mujeres y a unos 12 por 100.000 en los hombres. Biopatología. Aunque el mecanismo de destrucción progresiva de los pequeños conductos interlobuliares se desconozca, la cirrosis biliar primaria se considera una enfermedad autoinmunitaria. Los estudios pangenómicos revelan una asociación con antígeno leucocítico humano, la interleucina y variantes de la interleucina 12Rb2, lo que hace pensar que la señalización a través de la interleucina 12 reviste importancia. La enfermedad progresa despacio y acaba produciendo una cirrosis biliar, hipertensión portal e insuficiencia hepática. Los signos histológicos clásicos son granulomas no caseosos y escasez de conductos biliares en los tractos portales. Manifestaciones clínicas. Los síntomas más habituales son fatiga, 50%, que puede resultar debilitante y no se relaciona con el grado de la hepatopatía de base, y prurito, 30%, si bien la mitad de los enfermos se encuentran asintomáticos en el momento del diagnóstico. Muchos enfermos acuden inicialmente al dermatólogo por prurito, que se puede advertir por primera vez durante el embarazo y persiste tras el parto. Los síndromes autoinmunitarios asociados con la cirrosis biliar primaria son la disfunción autoinmunitaria del tiroides, el síndrome de Sjögren, el fenómeno de Raynaud y la enfermedad celíaca. La malabsorción de vitamina D también puede determinar una enfermedad ósea metabólica. Diagnóstico. El primer indicio de la cirrosis biliar primaria es la elevación de la fosfatasa alcalina en el suero, que debe confirmarse por la elevación de la gamma-glutamil transpeptidasa. Los anticuerpos antimitocondriales poseen una sensibilidad y especificidad superior al 95% si el título excede de 1,40 y se positivizan incluso antes de que aparezca ninguna manifestación clínica o bioquímica de la enfermedad. En cambio, la bilirrubina no suele elevarse hasta una fase tardía de la enfermedad y casi toda la elevación es a base de la bilirrubina conjugada. El total de inmunoglobulinas suele ser normal, aunque a veces se eleva la IgM. La ecografía del árbol biliar resulta determinante para confirmar la ausencia de enfermedad extrahepática. A veces, se precisa una biopsia de hígado para confirmar el diagnóstico, sobre todo en los casos sin anticuerpos mitocondriales, y también para estadificar la enfermedad. Tratamiento. El tratamiento con ácido ursodesoxicólico, de 12 a 15 mg por kilogramo, mejora la bilirrubina sérica, la fosfatasa alcalina y el colesterol y surte un efecto variable sobre el prurito. Por desgracia, no alivia la fatiga, no reduce la mortalidad ni retrasa la necesidad del trasplante de hígado. El tratamiento con bezafibrato también suele mejorar los resultados de las pruebas bioquímicas del hígado, pero no el prurito, la mortalidad relacionada con el hígado o la mortalidad global. No está demostrado que los esteroides, la colchicina, la azatioprina o el metotrexato proporcionen un beneficio claro. Los bisfosfonatos suelen prescribirse para la enfermedad ósea metabólica acompañante, pero su utilidad se desconoce. El trasplante de hígado está indicado en la enfermedad refractaria. El pronóstico después del trasplante es excelente y las tasas de supervivencia a los 2 y 5 años alcanzan el 80 y el 70%, respectivamente.
No obstante, los estudios indican una recidiva del 8 al 40% en el hígado trasplantado. Pronóstico. Hasta 2/3 de los enfermos asintomáticos acaban sufriendo síntomas en 2 a 4 años. La presencia de numerosos puentes de fibrosis o cirrosis en la biopsia comporta un pronóstico desfavorable. El pronóstico también depende de la bilirrubina y la albúmina séricas, el índice normalizado internacional, una edad avanzada y la presencia de edema periférico. El 25% de los enfermos presentan insuficiencia hepática en los 10 años siguientes al diagnóstico y la mediana de supervivencia después del diagnóstico es de 12 a 15 años. Tumores de los conductos biliares. Benignos. Benignos. Los tumores benignos de los conductos biliares son extraordinariamente raros si se comparan con los malignos y mucho menos habituales que los tumores benignos de la vesícula. Se pueden dividir en 3 tipos histológicos: papilomas, adenomas, cistoadenomas, son solitarios o múltiples y suelen detectarse casualmente durante la evaluación de una dilatación de los conductos biliares o de efectos de llenado intraductal. El enfermo puede encontrarse asintomático o mostrar síntomas de obstrucción biliar. El tratamiento suele consistir en la resección quirúrgica de los conductos biliares y una reconstrucción mediante hepatoyeyunostomía. Aunque benignos, estos tumores tienden a recidivar después de su extirpación y algunos se malignizan. Colangiocarcinoma. Tumores ampollares. Las lesiones ampollares benignas detectadas en los estudios endoscópicos o radiológicos son la mucosa gástrica heterotópica, el lipoma o un cálculo impactado en el colédoco. Los tumores primarios de la ampolla de Bater pueden ser premalignos o malignos, pero la inmensa mayoría, mayor que 95%, son adenomas o adenocarcinomas. La prevalencia de los adenomas ampollares en una serie de autopsias resultó del 0,04 al 0,12%, pero aumenta entre los enfermos con síndromes hereditarios de poliposis, en los que los adenomas ampollares afectan hasta el 80% de los sujetos y se malignizan en un 4%. Las lesiones ampollares malignas consisten, de ordinario, en adenocarcinomas, si bien se han detectado, asimismo, metástasis de cáncer de mama, cánceres de células renales y melanoma. Los tumores carcinoides y otros tumores neuroendocrinos se producen pocas veces. Los adenomas ampollares probablemente siguen una secuencia de adenoma a carcinoma parecida a la del adenocarcinoma colorectal y el riesgo de transformación hacia carcinoma varía entre el 25 y el 85%. Lesiones ampollares. Los pacientes con lesiones ampollares pueden experimentar cólico biliar, ictericia obstructiva, pancreatitis o dolor inespecífico en el epigastrio, conductuación de los analitos hepáticos en el suero o sin ella, malestar general y anorexia. Sin embargo, las lesiones ampollares se descubren a menudo en las imágenes transversales o durante una endoscopia alta realizada por otro motivo. Las modalidades de actuación frente al adenoma ampollar comprenden la observación con biopsias de seguimiento y las tentativas de resección completa de la lesión por vía endoscópica o quirúrgica. La vigilancia del adenoma ampollar en el contexto de la poliposis adenomatosa familiar parece razonable si la lesión es pequeña, menor que 1 centímetro, y asintomática, pero se prefiere la resección si se detectan rasgos histológicos avanzados, por ejemplo, naturaleza vellosa, displasia. La resección quirúrgica ha constituido el tratamiento de referencia de los tumores ampollares. Las modalidades terapéuticas abarcan la pancreatoduodenectomía, con una elevada tasa de morbilidad y complicaciones incluso mortales, y la escisión transduodenal, que comporta altas tasas de recidiva. La supervivencia a los 5 años tras la pancreatoduodenectomía oscila entre el 64 y el 80% para los casos sin enfermedad ganglionar y entre el 17 al 50% para aquellos con afectación ganglionar. Existen datos limitados respecto del tratamiento adyuvante, de beneficio incierto. Suele tratarse a estos pacientes de forma similar a aquellos con un adenocarcinoma de páncreas resecado. Los enfermos que presentan enfermedad resecable suelen recibir una quimioterapia combinada de gemcitabina, 1000 mg por metros cuadrados, más cisplatino, 25 mg por metros cuadrados, administrada cada una en los días 1 y 8, cada 3 semanas hasta completar 8 ciclos. Se pueden insertar endoprótesis biliares paliativas si la esperanza de vida es reducida. Adenoma ampollar pequeño. Ante un adenoma ampollar pequeño, localizado y claramente benigno, la resección endoscópica supone una alternativa al tratamiento quirúrgico si el paciente está bien seleccionado.
Se ignora si la resección endoscópica es eficaz frente a adenomas mayores o con mayor riesgo. Por último, las tasas de recidiva tras la papilectomía endoscópica rozan el 20%, lo que subraya la necesidad de un cuidadoso seguimiento endoscópico. Disfunción del esfínter de Oddi. La disfunción del esfínter de Oddi es una obstrucción benigna, no litiásica, al flujo de la bilis o de las secreciones pancreáticas a través de la unión pancreatobiliar. Se puede manifestar en clínica por dolor, pancreatitis, anomalías de la bioquímica hepática o alteraciones de las enzimas pancreáticas. El dolor poscolecistectomía se asemeja al cólico biliar preoperatorio del paciente en el 10 al 20% de los casos, como mínimo. El estudio de los pacientes con una posible disfunción del esfínter de Oddi comprende una bioquímica hepática sérica convencional, amilasa y lipasa en suero y ecografía o tomografía computarizada del abdomen. Las muestras para determinar las enzimas séricas se deben extraer, en la medida de lo posible, durante los brotes de dolor. Es frecuente la elevación discreta, menos del doble del límite superior de la normalidad, en la disfunción del esfínter de Oddi, mientras que se observan anomalías más intensas en caso de cálculos biliares, tumores y enfermedad hepática parenquimatosa. La tomografía computarizada y la ecografía de abdomen resultan casi siempre normales, aunque a veces se observen alteraciones en las enzimas hepáticas o pancreáticas o dilataciones del colédoco o del conducto pancreático. Se puede plantear la CEPRE y la manometría del esfínter de Oddi si el enfermo muestra signos objetivos de enfermedad pancreática o biliar, alteración de las enzimas hepáticas o pancreáticas o dilatación del colédoco o del conducto pancreático, o síntomas clínicos relevantes o incapacitantes, y en los casos en los que se planifique la ablación definitiva del esfínter si se detecta que su función es anómala. Cuando se objetivan signos de enfermedad pancreática o biliar, ya no se recomienda la CEPRE ni la manometría. Tratamiento conservador. El tratamiento conservador con espasmolíticos inespecíficos, por ejemplo, diciclomina, de 10 a 20 mg cada 6 horas. Yosciamina, 0,375 mg cada 12 horas, o miorelajantes, por ejemplo, nifedipino, 60 mg al día, durante un mes se puede plantear a los pacientes con dolor pancreatobiliar, acompañado o no de alteraciones de las enzimas hepáticas, amilasa o lipasa, o con dilatación del colédoco o del conducto pancreático. Si la respuesta del paciente no es satisfactoria, la CEPRE y la esfinterotomía endoscópica mejoran el dolor del 55 al 95% de los enfermos con alteraciones analíticas o en el estudio de imagen del abdomen. Por otro lado, solo el 25% de los pacientes sin signos objetivos de enfermedad pancreática o biliar mejoran con la esfinterotomía.